¿Alguna vez has sentido que alguien a tu alrededor no es tan leal como aparenta? Que a pesar de las sonrisas y las palabras amables, hay algo en su actitud que no termina de encajar. Si has sentido esto, presta atención, porque hoy vamos a hablar de los signos ocultos de una inminente traición. A lo largo de la vida nos cruzamos con muchas personas, amigos, compañeros de trabajo, incluso familiares que, en apariencia, nos aprecian, pero que en realidad guardan resentimientos ocultos. No siempre es fácil identificar estas señales, y muchas veces nos damos cuenta demasiado tarde, cuando la traición ya ha ocurrido. Pero, ¿cómo detectar a tiempo quién realmente nos aprecia y quién, en secreto, nos odia? Aquí es donde el estoicismo nos ofrece una perspectiva invaluable. Esta filosofía milenaria nos enseña a observar el mundo con claridad, sin dejarnos llevar por nuestras emociones ni por ilusiones engañosas. En este video te mostraré los signos más claros de que alguien cercano podría estar escondiendo su verdadero sentir hacia ti. También exploraremos cómo aplicar los principios del estoicismo para manejar estas situaciones con inteligencia, sin caer en la paranoia ni en la amargura. Al final del video tendrás herramientas prácticas para identificar estas dinámicas tóxicas y mantener tu paz interior sin importar las circunstancias. Así que quédate hasta el final y, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal Despertar Estoico, porque aquí exploramos cómo la sabiduría de los grandes pensadores puede ayudarnos a vivir con más claridad y fortaleza. Ahora, para ilustrar todo esto, quiero compartir una historia que te hará reflexionar sobre las personas que tienes a tu alrededor. Miguel siempre había confiado en su mejor amigo, Daniel. Se conocían desde la infancia y habían compartido innumerables momentos juntos. Risas, secretos, sueños y fracasos. Para Miguel, su amistad era una de esas pocas certezas en la vida, algo sólido, inquebrantable. Pero con el tiempo, pequeñas cosas empezaron a llamar su atención. Comentarios disfrazados de bromas, miradas fugaces cuando hablaba de sus logros, silencios incómodos en momentos clave. Miguel quiso ignorarlo, pensar que solo estaba imaginando cosas, pero la sensación no desaparecía. Todo cambió el día en que Miguel se enteró de algo inesperado. Un colega le mencionó que Daniel había estado hablando mal de él a sus espaldas. Al principio no lo creyó. Debe ser un malentendido, pensó. Pero entonces escuchó más. Pequeñas piezas sueltas de una historia que no conocía. Frases como «Miguel tuvo suerte» o «no es tan bueno como parece», salían de la boca de alguien que consideraba un hermano. La traición no siempre llega en forma de un golpe directo. A veces es silenciosa, una acumulación de pequeñas puñaladas que cuando menos lo esperas, terminan doliendo más que una herida abierta. Miguel decidió enfrentar la situación con calma. No reaccionó con rabia ni con impulsividad. Recordó una enseñanza estoica. Lo que otros dicen o piensan de nosotros no es algo que podamos controlar, pero sí podemos decidir cómo nos afecta. En lugar de dejarse consumir por la decepción, optó por observar. Ya no buscó excusas para el comportamiento de Daniel. Se dio cuenta de que la amistad que él valoraba tanto había cambiado con los años, y que, aunque doliera, a veces es mejor aceptar la verdad que vivir engañado. Esa experiencia le enseñó algo fundamental. Las personas que nos rodean pueden cambiar, y no siempre para bien, pero la forma en que reaccionamos ante ello es lo que realmente define nuestra fortaleza. Ahora que conoces esta historia, hablemos de lo que realmente significa la inimizade secreta y cómo identificarla. La inimizade secreta es una de las formas más sutiles y peligrosas de hostilidad. No se manifiesta en enfrentamientos directos ni en discusiones abiertas, sino en actitudes ocultas, en gestos disfrazados de cortesía y en palabras que parecen inofensivas, pero que llevan una carga de resentimiento. Muchas veces quien siente odio en secreto no lo expresa de manera evidente. Puede ser alguien que finge ser tu amigo, un compañero de trabajo que siempre está cerca, o incluso un familiar que mantiene una fachada de cariño. Estas personas suelen actuar con prudencia para no ser descubiertas, porque saben que si muestran su verdadera hostilidad, podrían perder algo que les beneficia: acceso a tu vida, información o incluso la satisfacción de verte fracasar sin que sospeches de su influencia.
El estoicismo nos enseña que no podemos controlar las intenciones de los demás, pero sí podemos aprender a verlas con claridad. Un estoico no se deja llevar por las apariencias, ni por sus propios deseos de creer en la lealtad de todos. En lugar de eso, observa la realidad tal como es, sin ilusiones. La inimistad secreta puede surgir por muchas razones. A veces es envidia, otras veces es frustración acumulada y en algunos casos, simplemente una incompatibilidad de valores o intereses. Lo importante no es obsesionarse con descubrir enemigos ocultos, sino desarrollar la sabiduría suficiente para no ser ingenuo y saber en quién realmente se puede confiar. Ahora que entendemos qué es la inimistad secreta, veamos los signos más claros de que alguien cercano podría estar ocultando su verdadero sentir hacia ti. Uno de los mayores desafíos de detectar a un enemigo oculto es que, en la superficie, su comportamiento puede parecer completamente normal. Sin embargo, hay ciertos signos que, si los observas con atención, pueden revelarte la verdad. El primer indicio es un cambio sutil en su actitud. Tal vez antes mostraban entusiasmo por tus logros, pero ahora sus felicitaciones suenan vacías, forzadas, casi como si estuvieran obligados a hacerlo. Puede que te miren con una sonrisa, pero sus ojos no reflejan alegría genuina. Un estoico sabe que las palabras pueden engañar, pero el lenguaje corporal rara vez lo hace. Otro signo es la presencia de comentarios pasivo-agresivos, frases disfrazadas de humor o de consejos que, en realidad, buscan menospreciarte. Un clásico es cuando alguien te dice, «No esperaba eso de ti, qué sorpresa», en lugar de un simple «bien hecho». Es un elogio que lleva oculta una duda sobre tu capacidad. Además, observa su reacción cuando compartes buenas noticias. Alguien que secretamente te odia rara vez celebrará tu éxito de manera sincera. En lugar de alegrarse, buscará minimizarlo o desviará la conversación para hablar de sí mismo. A veces incluso intentará sembrar inseguridad con frases como «Eso es bueno, pero ¿estás seguro de que tomaste la mejor decisión?». Las personas que ocultan su desprecio también tienden a actuar de forma inconsistente. En público pueden mostrarse amables y cercanos, pero en privado su actitud cambia. Si notas que alguien solo es afectuoso cuando hay otros presentes, pero su energía se vuelve distante o cortante cuando están a solas, es una señal de alerta. El estoicismo nos enseña a no reaccionar de forma impulsiva ante estas situaciones, sino a observar con paciencia y claridad. Ahora que conocemos los signos más evidentes de una inimistad oculta, hablemos de por qué alguien elegiría esconder su odio en lugar de expresarlo abiertamente. El odio oculto rara vez surge sin motivo. Detrás de cada persona que disfraza su resentimiento, hay una razón que lo impulsa a actuar de esa manera. A menudo ni siquiera es algo personal contra ti, sino un reflejo de sus propias inseguridades y frustraciones. Uno de los motivos más comunes es la envidia. Cuando alguien ve en ti lo que él mismo desea pero no ha logrado, en lugar de inspirarse, puede desarrollar resentimiento. No lo admitirá, pero su incomodidad se reflejará en su actitud. Puede criticarte sutilmente o intentar desvalorizar tus logros con comentarios como «tienes suerte» o «no es para tanto». Otro motivo es la competencia silenciosa. En entornos como el trabajo o incluso en círculos de amigos, algunas personas ven la vida como una constante batalla por reconocimiento. Para ellos, cualquier éxito tuyo es una amenaza, y aunque no lo digan abiertamente, internamente te perciben como un rival. La frustración personal también es una razón poderosa. Alguien que no está satisfecho con su propia vida puede proyectar su malestar en los demás. Puede molestarse al verte feliz, al notar que avanzas mientras él siente que está estancado. En vez de reconocer su responsabilidad en su situación, prefiere culpar a quienes están a su alrededor. El estoicismo nos ayuda a entender que no podemos controlar lo que los demás sienten o piensan sobre nosotros, pero sí podemos controlar nuestra reacción. En lugar de tomarlo como algo personal, podemos verlo con objetividad. Su odio no es un reflejo de quién eres, sino de lo que ellos llevan dentro. Ahora que entendemos por qué alguien puede ocultar su odio, hablemos de cómo fortalecer nuestra autoconciencia para no dejarnos afectar por estas actitudes.
La autoconciencia es una herramienta poderosa. Nos permite percibir con claridad lo que sucede a nuestro alrededor sin ser arrastrados por las emociones. Muchas veces, cuando descubrimos que alguien nos desprecia en secreto, nuestra primera reacción es la ira, la decepción o incluso la tristeza. Pero un verdadero estoico no se deja dominar por esas emociones. El primer paso para desarrollar la autoconciencia es observar sin juzgar. No se trata de interpretar cada gesto o palabra de los demás con paranoia, sino de analizar con objetividad. Si alguien muestra signos de inimizade oculta, en lugar de reaccionar de inmediato, tómate un momento para reflexionar. ¿Es un comportamiento aislado o un patrón? ¿Es algo que realmente afecta tu vida o solo un reflejo de sus propios conflictos internos? Otro aspecto fundamental es conocer nuestras propias emociones. A veces el problema no está en la otra persona, sino en nuestra percepción. Podemos malinterpretar ciertas actitudes por nuestras propias inseguridades o experiencias pasadas. Por eso, el estoicismo nos enseña a cuestionarnos antes de sacar conclusiones precipitadas. Una técnica útil es el distanciamiento emocional. Cuando te enfrentes a alguien que parece tener un resentimiento oculto hacia ti, en lugar de reaccionar con emociones impulsivas, imagina que eres un observador externo. Pregúntate, si esta situación le estuviera ocurriendo a otra persona, ¿cómo lo vería? Este ejercicio ayuda a mantener la calma y tomar decisiones más racionales. Finalmente, la autoconciencia nos permite decidir qué hacer con la información que tenemos. ¿Vale la pena confrontar a esa persona? ¿Es mejor alejarse en silencio? ¿O simplemente aceptarlo sin darle más importancia? La respuesta dependerá de cada situación, pero lo importante es no permitir que la negatividad de los demás altere nuestra paz. Ahora que sabemos cómo fortalecer nuestra autoconciencia, exploremos cómo aplicar el estoicismo de manera práctica para lidiar con la inimizade oculta sin perder nuestra tranquilidad. El estoicismo nos ofrece herramientas poderosas para enfrentar la inimizade oculta sin caer en la ira, el resentimiento o la paranoia. La clave está en centrarnos en lo que podemos controlar y aceptar con serenidad lo que no está en nuestras manos. El primer principio estoico que debemos aplicar es la indiferencia hacia lo que no depende de nosotros. No podemos controlar si alguien nos odia en secreto, pero sí podemos decidir cómo nos afecta. En lugar de preocuparnos por lo que otros piensan, es más sabio enfocarnos en nuestras propias acciones y valores. Otro concepto fundamental es la virtud de la sabiduría. Antes de reaccionar, pregúntate, ¿realmente vale la pena confrontar esta situación? Muchas veces los enemigos ocultos esperan una reacción emocional para sentirse victoriosos. Pero cuando te mantienes sereno y no das importancia a sus actitudes, su poder sobre ti desaparece. El estoicismo también nos enseña a practicar la autarquía, que es la autosuficiencia emocional. No necesitas la aprobación de los demás para sentirte seguro de quién eres. Si alguien te envidia o te guarda resentimiento, eso es un problema suyo, no tuyo. Por último, la visión estoica nos permite transformar estas situaciones en oportunidades de crecimiento. Cada obstáculo es una prueba de nuestra fortaleza interna. En lugar de verlo como una amenaza, considéralo un ejercicio para fortalecer tu carácter y aprender a lidiar con personas difíciles sin perder la calma. Ahora que entendemos cómo aplicar el estoicismo en estas situaciones, hablemos sobre la virtud de la sabiduría y la prudencia en nuestras relaciones, para aprender a leer mejor las intenciones de los demás. La sabiduría estoica nos enseña a mirar más allá de las apariencias y a interpretar con claridad las verdaderas intenciones de quienes nos rodean. No se trata de sospechar de todos, sino de desarrollar el discernimiento necesario para no caer en engaños ni falsas amistades. Uno de los errores más comunes es confiar ciegamente en las palabras de los demás sin analizar sus acciones. Un estoico sabe que los actos tienen más peso que cualquier promesa o gesto de simpatía. Alguien que te aprecia genuinamente mostrará su lealtad con hechos, no solo con palabras. La prudencia es otro principio clave. No significa desconfiar de todos, sino ser selectivo con la información que compartimos y con las personas en quienes depositamos nuestra confianza. No todos merecen conocer nuestras debilidades o nuestros planes. Un verdadero estoico entiende que la confianza debe ganarse con el tiempo y no otorgarse sin reservas.
Otro punto importante es la capacidad de leer las señales sutiles. La energía de una persona rara vez miente. Si después de interactuar con alguien sientes incomodidad, fatiga emocional o dudas sobre sus intenciones, es una señal que no debes ignorar. Nuestro instinto suele captar detalles que la razón tarda en procesar. Sin embargo, el estoicismo nos advierte contra la paranoia. No se trata de ver enemigos en todas partes, sino de ser conscientes sin permitir que la desconfianza nos consuma. La clave es encontrar el equilibrio entre la apertura y la cautela, permitiéndonos construir relaciones auténticas sin exponernos innecesariamente. Ahora que entendemos la importancia de la sabiduría y la prudencia en nuestras relaciones, exploremos cómo la empatía estoica puede ayudarnos a manejar mejor estas situaciones sin dejarnos llevar por el resentimiento. La empatía estoica no significa justificar el comportamiento dañino de los demás, sino comprenderlo sin permitir que nos afecte. A menudo, cuando descubrimos que alguien nos odia en secreto, nuestra primera reacción es sentirnos traicionados o querer devolver el golpe. Sin embargo, un estoico entiende que la hostilidad ajena no es más que una manifestación del sufrimiento interno de esa persona. En lugar de responder con resentimiento, podemos practicar la observación desapegada. Preguntarnos, ¿qué está motivando a esta persona? ¿Está actuando desde la envidia, la inseguridad o el miedo? Al ver la situación desde esta perspectiva, en lugar de alimentar nuestra ira, podemos cultivar una actitud de compasión controlada. Eso no significa que debamos tolerar actitudes tóxicas ni permanecer cerca de personas que nos desean el mal. La empatía estoica no es una invitación a ser ingenuos, sino una herramienta para liberarnos del peso del rencor. No permitimos que las emociones negativas de otros dicten nuestras reacciones. Una técnica efectiva es el ejercicio de la dicotomía del control. Si alguien te trata con hipocresía o con desprecio encubierto, no puedes cambiar su actitud, pero sí puedes decidir cómo interpretarlo. En lugar de verlo como un ataque personal, puedes verlo como una prueba de tu fortaleza interna. Finalmente, la empatía estoica nos recuerda que todos, en algún momento, hemos sentido emociones como la envidia o el resentimiento. Al reconocer que esos sentimientos existen en los demás, pero también en nosotros, aprendemos a no darles más importancia de la que merecen. Ahora que comprendemos cómo la empatía puede ayudarnos a manejar la inimizad oculta sin reaccionar con odio, veamos cómo evitar caer en la amargura y el resentimiento. La amargura y el resentimiento son trampas emocionales que pueden consumirnos más que la propia inimizad oculta. Cuando descubrimos que alguien cercano nos odia en secreto, es fácil caer en el juego del rencor, permitiendo que esa emoción nos robe la paz. Sin embargo, un verdadero estoico no permite que las acciones de los demás dicten su estado interior. El primer paso para evitar la amargura es aceptar la realidad sin resistencia. Muchas veces nos aferramos a la idea de que ciertas personas deberían ser leales, justas o agradecidas con nosotros. Pero la verdad es que nadie está obligado a cumplir nuestras expectativas. El estoicismo nos enseña a ver el mundo tal como es, sin ilusiones ni falsas esperanzas. Otro aspecto clave es no personalizar la traición. Si alguien oculta su odio hacia ti, eso dice más sobre su carácter que sobre el tuyo. No es tu responsabilidad cambiar su actitud ni intentar entender cada uno de sus motivos. Lo que sí puedes hacer es decidir cómo seguir adelante sin cargar con la toxicidad de esa relación. Una herramienta útil es la práctica de la indiferencia estoica. No se trata de ignorar lo que sucede, sino de elegir no reaccionar emocionalmente. Alguien que busca hacerte daño de forma encubierta espera verte afectado, confundido o molesto. Cuando mantienes tu serenidad, le quitas poder sobre ti. Por último, recuerda que la mejor respuesta a la hostilidad es el crecimiento personal. En lugar de gastar energía en resentimiento, enfócate en fortalecerte, en rodearte de personas genuinas y en seguir adelante con dignidad. Ahora que sabemos cómo evitar la amargura, exploremos cómo podemos transformar los conflictos en oportunidades de crecimiento y autodescubrimiento. Cada conflicto, por más incómodo que sea, lleva consigo una lección. En lugar de verlo como una desgracia, podemos abordarlo como una oportunidad de crecimiento. La inimizad oculta, aunque dolorosa, nos obliga a desarrollar discernimiento, fortaleza emocional
y una mayor claridad sobre quiénes realmente merecen estar en nuestra vida. El estoicismo nos enseña que las dificultades no son obstáculos, sino pruebas que nos permiten evolucionar. Marco Aurelio decía que lo que obstaculiza el camino se convierte en el camino. Si alguien te ha traicionado o ha demostrado ser desleal, en lugar de quedarte atrapado en la decepción, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? Tal vez has sido demasiado confiado, tal vez no escuchaste tu intuición, o tal vez este evento te está mostrando que es momento de rodearte de personas con valores más alineados a los tuyos. Otro aspecto importante es el control de la narrativa interna. No eres una víctima de la inimizad oculta, sino alguien que ha ganado una visión más clara de la realidad. En lugar de alimentar pensamientos negativos sobre la traición, enfócate en el crecimiento que esta experiencia te ha dado. Has aprendido a observar mejor, a confiar con prudencia y a priorizar tu paz interior. También es clave ver cómo reaccionamos ante estas situaciones. ¿Actuamos con madurez y autocontrol o caímos en el juego de la hostilidad? Cada interacción difícil es una oportunidad para practicar la calma, la inteligencia emocional y la resiliencia. No se trata solo de detectar enemigos ocultos, sino de convertirnos en personas más fuertes e imperturbables. Ahora que entendemos cómo transformar estos conflictos en lecciones valiosas, abordemos una de las preguntas más difíciles. ¿Debemos seguir confiando en las personas después de experimentar una traición? La confianza es un pilar fundamental en las relaciones humanas, pero después de descubrir una inimizad oculta, es natural preguntarse si vale la pena seguir confiando en los demás. ¿Deberíamos cerrar nuestro círculo y volvernos más desconfiados? ¿O es posible encontrar un equilibrio? El estoicismo nos ofrece una respuesta clara. La confianza no debe ser ciega, pero tampoco podemos vivir en constante sospecha. Epicteto decía que no podemos controlar lo que los demás hacen, pero sí podemos decidir a quién damos acceso a nuestras vidas. En lugar de confiar de inmediato en cualquiera, debemos aprender a observar primero. No se trata de volverse paranoico ni de esperar siempre lo peor, sino de aplicar la prudencia. La confianza se construye con el tiempo, con acciones consistentes y no solo con palabras. Alguien que realmente te aprecia demostrará con hechos su lealtad, sin necesidad de que lo cuestiones. Otra clave es no dejar que una mala experiencia dicte nuestra visión de las relaciones. Que una persona te haya traicionado no significa que todos lo harán. Si permites que el miedo te cierre a nuevas conexiones, estarás entregándole a esa persona más poder del que merece. Confía, pero con sabiduría. Aprende a leer las señales, a conocer mejor a las personas antes de abrirte completamente y, sobre todo, confía primero en ti mismo. Cuando tienes claridad sobre quién eres y lo que vales, no necesitas desesperadamente la validación de los demás, y eso te protege de caer en relaciones dañinas. Ahora que hemos explorado este tema en profundidad, hagamos un cierre con las reflexiones finales y un llamado a la acción para aplicar estos principios en la vida diaria. Hemos recorrido un camino profundo sobre la inimizad oculta, sus señales, sus causas y cómo enfrentarlo con la sabiduría del estoicismo. Ahora es momento de reflexionar sobre lo aprendido y aplicarlo en nuestra vida diaria. Lo más importante es recordar que no podemos controlar lo que los demás sienten o hacen, pero sí cómo reaccionamos ante ello. La inimizad oculta no debe ser una fuente de sufrimiento, sino una oportunidad para fortalecer nuestra claridad y discernimiento. En lugar de quedarnos atrapados en el resentimiento, podemos usar estas experiencias para desarrollar prudencia, inteligencia emocional y confianza en nosotros mismos. Si sospechas que alguien cercano a ti oculta su odio, no caigas en provocaciones ni pierdas energía tratando de confrontarlo. Observa, analiza y toma decisiones con calma. No necesitas exponer su hipocresía ni probar que tienes razón. A veces la mejor respuesta es simplemente alejarse y enfocarte en quienes realmente aportan valor a tu vida. El estoicismo nos enseña que la paz interior es más importante que cualquier conflicto externo. No permitas que la toxicidad de otros nuble tu mente ni afecte tu bienestar. Aprende a soltar, a aceptar y a avanzar sin cargar pesos innecesarios. Si este video te ha hecho reflexionar, cuéntame en los comentarios si alguna vez has enfrentado una inimizad oculta y cómo lo manejaste.
No olvides suscribirte al canal Despertar Estoico para seguir explorando juntos la sabiduría que nos ayuda a vivir con más claridad y fortaleza. Y ahora te invito a ver el siguiente video que está en pantalla, donde hablaremos sobre otra lección crucial del estoicismo que puede cambiar tu forma de ver la vida. Nos vemos ahí. Muchas gracias por llegar hasta aquí. La sabiduría estoica nos ofrece una perspectiva invaluable para enfrentar la inimizade oculta sin caer en el drama ni en la desesperación. A lo largo de este video hemos aprendido a detectar los signos de hostilidad encubierta, a entender sus causas y, sobre todo, a responder con inteligencia en lugar de impulsividad. Recuerda que la clave está en no dejar que las emociones de los demás influyan en tu paz interior. Las personas pueden ocultar su odio, pero eso no significa que debas cargar con su toxicidad. Mantén tu enfoque en lo que realmente importa: tu crecimiento, tu fortaleza y las relaciones genuinas que suman valor a tu vida. Si este contenido te ha sido útil, déjamelo saber en los comentarios. ¿Alguna vez has notado que alguien a tu alrededor fingía ser tu amigo mientras ocultaba resentimiento? ¿Cómo lo manejaste? Me encantaría leer tu experiencia. Y si quieres seguir profundizando en cómo aplicar el estoicismo en tu vida diaria, no olvides suscribirte a Despertar Estoico y activar las notificaciones. También te invito a ver el siguiente video que está en pantalla, donde exploraremos otro principio clave para mantener la serenidad en cualquier situación. Nos vemos ahí. A lo largo de la vida nos enfrentamos a muchas pruebas que ponen a prueba nuestra claridad y fortaleza emocional. Una de las más desafiantes es descubrir que alguien a quien considerábamos cercano, en realidad, nos ve con resentimiento o desprecio oculto. Esta revelación puede ser dolorosa, pero también es una oportunidad para practicar la filosofía estoica en su máxima expresión. Cuando comprendemos que la inimizade oculta existe y que no siempre podemos evitarla, aprendemos a movernos con más sabiduría en nuestras relaciones. No se trata de vivir con desconfianza constante, sino de desarrollar la capacidad de observar sin apego y de entender que no todos los que sonríen son aliados. Es importante recordar que las emociones de los demás no nos pertenecen. Si alguien siente envidia, frustración o rabia hacia nosotros en secreto, eso no es un reflejo de nuestro valor ni de nuestras acciones, sino de sus propios conflictos internos. No podemos cambiar a los demás, pero sí podemos decidir no involucrarnos en su juego. El estoicismo nos da la libertad de elegir en qué situaciones queremos invertir nuestra energía. En lugar de desgastarnos intentando entender la mente de un enemigo oculto, podemos enfocarnos en seguir adelante con claridad y propósito. No se trata de ignorar las señales ni de negar la realidad, sino de no permitir que nos desvíen de nuestro camino. Cuando alguien oculta su odio, en realidad se está dañando a sí mismo. Quien vive en la hipocresía y la falsedad carga con un peso que, tarde o temprano, terminará afectando su propia vida. Nuestro papel no es castigarlo ni exponerlo, sino simplemente reconocer la verdad y tomar decisiones desde la serenidad. Al final, la mejor respuesta a la inimizade oculta es la indiferencia sabia. No reaccionar con ira ni con tristeza, sino con la tranquilidad de quien entiende que lo más valioso en la vida no es ganar la aprobación de todos, sino vivir con autenticidad y rodearse de personas que realmente suman. Una de las mayores fortalezas que podemos desarrollar es la capacidad de ver la realidad sin filtros emocionales. Cuando descubrimos que alguien nos odia en secreto, es natural sentir enojo, decepción o incluso tristeza. Pero, ¿de qué nos sirve aferrarnos a esas emociones? Un estoico sabe que el sufrimiento innecesario proviene de querer que la realidad sea diferente a como es. Aceptar que no todos nos quieren bien es un acto de madurez. No significa volverse frío o distante, sino aprender a elegir con inteligencia a quién le damos acceso a nuestra vida. No todas las personas merecen nuestra confianza, y eso está bien. En lugar de ver esto como algo negativo, podemos entenderlo como una forma de protección natural. Cuando alguien oculta su hostilidad, lo hace porque no tiene el valor de enfrentar sus emociones de forma honesta. Tal vez siente envidia, tal vez se compara contigo en silencio o simplemente arrastra conflictos internos que no sabe manejar. Pero su problema no tiene por qué convertirse en el tuyo. No necesitas confrontarlo.
convencerlo de nada ni esperar que cambie. Solo necesitas observar y decidir si esa persona merece seguir cerca de ti. El estoicismo nos recuerda que la verdadera paz no se encuentra en ser aceptado por todos, sino en vivir con integridad, sin depender de la validación externa. En lugar de buscar respuestas en la actitud de los demás, enfócate en ti mismo. ¿Estás actuando de acuerdo con tus principios? ¿Tu energía está siendo utilizada en relaciones que realmente valen la pena? La vida se encarga de poner a cada persona en su lugar con el tiempo. Tú solo asegúrate de que el tuyo sea un espacio de serenidad y autenticidad. A veces, la mejor respuesta a la hostilidad encubierta es el silencio. No porque no tengamos nada que decir, sino porque ciertas batallas no merecen ser peleadas. Un estoico entiende que gastar energía en demostrarle a alguien su hipocresía o su falsedad es inútil. La verdad siempre se revela por sí sola con el tiempo. Cuando te das cuenta de que alguien cercano finge apreciarte mientras en su interior te desprecia, el instinto puede ser la confrontación. Pero, ¿para qué? ¿Esperas que lo admitan? ¿Que pidan disculpas? La mayoría de las veces, estas personas ni siquiera son conscientes de sus propias emociones o no tienen el valor de reconocerlas. Enfrentarlas solo servirá para que se defiendan con más mentiras o intenten manipular la situación a su favor. La verdadera victoria no está en exponer a un enemigo oculto, sino en demostrar con hechos que su actitud no tiene poder sobre ti. No necesitas venganza, ni demostrar que tienes razón. Lo único que necesitas es seguir adelante, rodearte de quienes realmente suman a tu vida y cerrar la puerta con discreción a quienes no lo hacen. El estoicismo nos enseña que la indiferencia es un arma poderosa, no una indiferencia arrogante, sino una que viene de la seguridad interna, del entendimiento de que la paz vale más que cualquier disputa. Al final, quien oculta su odio es quien más sufre, porque vive en un conflicto constante consigo mismo. Mientras tanto, tú puedes seguir tu camino con tranquilidad sin mirar atrás. No todas las personas que nos rodean están destinadas a permanecer en nuestra vida, y no todas las conexiones que construimos son sinceras. Aceptar esto nos libera de la frustración de intentar mantener relaciones que, en el fondo, están rotas desde el principio. Cuando descubres que alguien finge su amistad, mientras en realidad siente desprecio hacia ti, lo mejor que puedes hacer es alejarte sin rencor. No porque seas débil, sino porque eres fuerte suficiente para saber que no necesitas a personas así en tu vida. El estoicismo nos enseña que la mejor forma de responder a la falsedad no es con confrontación ni con resentimiento, sino con serenidad. No hay necesidad de explicaciones, de reproches ni de intentos de redención. Si alguien siente la necesidad de ocultar su odio, es su batalla interna, no la tuya. A veces creemos que debemos demostrar algo a los demás, que necesitamos defendernos o asegurarnos de que vean nuestro valor. Pero la verdad es que no le debemos nada a quien no nos valora. En lugar de enfocarte en ellos, enfócate en ti mismo, en crecer, en evolucionar, en rodearte de personas que realmente aporten algo positivo a tu vida. La mejor forma de lidiar con la inimizad oculta es dándole la menor importancia posible. El tiempo se encargará de mostrar quién es quién. Tú, mientras tanto, sigue firme en tu camino, sin dejar que la energía negativa de otros afecte tu paz. Nada debilita más a un enemigo oculto que la indiferencia absoluta. Quien oculta su desprecio lo hace con la esperanza de verte caer, de notar que sus acciones afectan tu estado emocional o tu confianza. Pero cuando te mantienes firme, sereno y sin permitir que su negatividad penetre en tu interior, le quitas todo el poder que cree tener sobre ti. El estoicismo nos recuerda que las opiniones y sentimientos de los demás son externas a nuestro control. No podemos cambiar lo que alguien siente en secreto, pero sí podemos decidir cómo reaccionamos ante ello. Elegir la calma, la prudencia y la distancia es la mejor respuesta. Muchos pierden tiempo y energía tratando de entender por qué alguien cercano los traiciona o actúa con falsedad. Pero en realidad la pregunta no debería ser ¿por qué lo hace?, sino ¿qué haré yo con esta información? Si alguien no es sincero contigo, no tienes que investigar sus razones ni darle una segunda oportunidad para demostrarte su lealtad. La vida ya te ha mostrado quién es. Solo necesitas actuar en consecuencia.
Esto no significa que debas actuar con frialdad o rencor, sino con inteligencia. Agradece la claridad que ahora tienes y sigue adelante. No trates de forzar cambios en los demás, ni esperes que algún día reconozcan su error. Simplemente suelta, sigue creciendo y deja que el tiempo haga su trabajo. Al final, la mejor lección que puedes aprender de la inimizade oculta es que no necesitas a todo el mundo en tu vida, solo a las personas correctas. Quien no encaja en ese círculo se alejará por sí solo cuando vea que no tiene impacto en ti. La verdadera fortaleza no está en desenmascarar a quien oculta su odio, sino en seguir adelante sin dejar que su energía te afecte. Muchas veces quienes albergan resentimiento en secreto esperan que, de alguna forma, sus acciones despierten una reacción en ti. Quieren verte dudar, perder la calma o caer en su juego. Pero cuando permaneces imperturbable, les das la lección más poderosa. Su actitud no tiene ningún efecto sobre ti. El estoicismo nos enseña que no debemos gastar nuestra paz en aquello que no podemos controlar. No podemos evitar que alguien nos mire con envidia, que sienta rabia o frustración por nuestros logros. Pero sí podemos decidir que eso no nos importe. ¿De qué sirve preocuparse por lo que alguien piensa en la sombra? ¿Por qué darle espacio en nuestra mente a alguien que no merece nuestra energía? La indiferencia no es una señal de debilidad, sino de dominio propio. Significa que entiendes que no necesitas probar nada a nadie, que no dependes de la aprobación ni del reconocimiento de los demás. Quien oculta su desprecio termina desgastándose solo, atrapado en su propio conflicto interno, mientras tú sigues avanzando sin distracciones. Si alguna vez te encuentras en una situación donde sientes que alguien cercano finge aprecio mientras en su interior te desprecia, recuerda esto: su problema no es tu problema. No busques explicaciones ni confrontaciones innecesarias. Solo sigue tu camino, mantente firme en tus valores y deja que la vida se encargue de poner todo en su lugar. La tranquilidad de quien sabe quién es y lo que vale es el arma más poderosa contra la falsedad. Cuando alguien oculta su desprecio, lo hace desde una posición de debilidad, porque teme enfrentarlo abiertamente. Su odio disfrazado es una señal de que, en el fondo, se siente inseguro o insatisfecho consigo mismo. El estoicismo nos recuerda que no somos responsables de las emociones de los demás. No estamos aquí para convencer a nadie de nuestro valor, ni para buscar aprobación donde no la hay. La mejor respuesta a la hipocresía es la indiferencia serena. Esa actitud que demuestra que no necesitas la validación de quienes actúan con doble cara. Muchas veces, la vida nos revela verdades incómodas sobre las personas que nos rodean. No siempre quienes parecen aliados lo son, y no siempre quienes se presentan como amigos desean nuestro bienestar. En lugar de ver esto como una traición, míralo como una oportunidad para limpiar tu círculo, para rodearte solo de quienes realmente suman a tu crecimiento. La gran ventaja de no depender de la opinión ajena es que te vuelves inquebrantable. No hay nada más frustrante para alguien que oculta su odio que ver cómo sigues adelante sin inmutarte, sin que su resentimiento logre afectarte. Mientras ellos se consumen en su propio conflicto, tú sigues creciendo, fortaleciéndote y avanzando sin mirar atrás. No pierdas tiempo tratando de entender la mente de quienes te odian en secreto. No es tu tarea resolver sus emociones, ni cambiar su perspectiva. Tu única misión es seguir siendo fiel a ti mismo, mantener tu paz y dejar que la vida haga su trabajo. Cuando comprendes que no necesitas la aprobación de todos, te liberas de una carga innecesaria. No importa cuánto intentes agradar, siempre habrá alguien que te mire con desprecio en silencio, que disfrace su envidia con sonrisas falsas y que, en la sombra, espere verte fracasar. La diferencia está en que, mientras ellos se desgastan con su propio odio, tú sigues avanzando sin distracciones. El estoicismo nos enseña a no invertir energía en lo que no aporta valor a nuestra vida. Si alguien te odia en secreto, no es tu responsabilidad ni tu problema. La verdadera fortaleza radica en no dejar que esas actitudes te afecten. En lugar de obsesionarte con sus intenciones ocultas, enfócate en ti, en tu crecimiento, en tu paz. No necesitas exponerlos, ni enfrentarlos, ni buscar explicaciones. La verdad siempre se revela con el tiempo.
Quien finge amistad mientras en su interior siente resentimiento, tarde o temprano se traicionará a sí mismo con sus acciones. No necesitas hacer nada más que observar y cuando llegue el momento, alejarte sin rencor. La mejor estrategia ante la hipocresía es la indiferencia. No hay nada más poderoso que seguir viviendo con tranquilidad, sin dejar que la negatividad de otros toque tu esencia. La paz mental es un tesoro que solo tú puedes proteger, y nada ni nadie merece que la pierdas por sentimientos ajenos. Deja que quienes ocultan su desprecio se pierdan en su propio juego. Tú sigue firme, seguro de quién eres y de lo que vales. Al final, el tiempo siempre se encarga de poner a cada persona en el lugar que le corresponde. No hay castigo más grande para quien oculta su odio que ver cómo sigues adelante sin inmutarte. Ellos esperan verte caer, confundido, atrapado en la trampa de sus palabras disfrazadas o de sus gestos de falsa cortesía. Pero cuando permaneces sereno, cuando no reaccionas a su juego, se dan cuenta de que su veneno no tiene efecto sobre ti. El estoicismo nos enseña que el verdadero poder está en el autocontrol, no en la confrontación, no en la necesidad de demostrar quién tiene razón, sino en la capacidad de mantener la calma ante cualquier provocación. Alguien que te odia en secreto intenta sembrar la duda, el conflicto interno, la sensación de que algo está mal. Pero si tienes claridad sobre quién eres y lo que vales, sus esfuerzos se vuelven inútiles. No necesitas demostrar nada. No necesitas justificarte ni entrar en discusiones vacías. A veces, la mejor respuesta es la ausencia de respuesta, el silencio que deja en evidencia que su hostilidad no ha encontrado un punto débil en ti. Quien oculta su odio es prisionero de su propia falsedad. Vive en una constante contradicción, fingiendo lo que no siente, reprimiendo lo que en su interior lo consume. Y mientras ellos se desgastan en su propio juego, tú sigues creciendo, avanzando con tranquilidad, sin permitir que su sombra nuble tu camino. La vida siempre equilibra las cosas. No te preocupes por exponer a nadie, ni por buscar justicia donde no hace falta. Ocúpate de ti, de tu paz, de tu propósito. Al final, quienes no tienen un lugar en tu vida se irán por sí solos, y los que realmente importan permanecerán. Cuando dejas de preocuparte por lo que otros piensan en secreto sobre ti, experimentas una libertad que pocos conocen. Ya no dependes de las miradas disfrazadas, de los elogios con doble intención, ni de la falsa cortesía de quienes ocultan su verdadero sentir. Simplemente sigues tu camino, sin interrupciones, sin permitir que la energía de otros interfiera con la tuya. El estoicismo nos recuerda que la opinión de los demás no nos define. Lo que alguien piensa en su interior es asunto suyo, no tuyo. No necesitas validación. No necesitas saber si alguien finge ser tu amigo mientras en su interior guarda resentimiento. Lo único que necesitas es enfocarte en vivir con autenticidad, en actuar con integridad y en cultivar relaciones reales con quienes suman a tu vida. Quien oculta su desprecio vive en una batalla interna. Su hipocresía lo obliga a actuar con cautela, a medir sus palabras, a mantener una imagen que no representa lo que realmente siente. Pero la verdad es que, aunque intenten disimular, su energía siempre los delata. Sus gestos, sus silencios, sus cambios sutiles de actitud son suficientes para que con el tiempo se revelen solos. No pierdas tiempo tratando de entenderlos, ni dándoles más importancia de la que merecen. Agradece la claridad que la vida te ofrece y sigue adelante con serenidad. Al final, lo que realmente cuenta no es cuántos te aprecian o cuántos te desprecian en secreto, sino cuánto control tienes sobre ti mismo para no permitir que nada de eso te afecte. La verdadera fortaleza está en la indiferencia sabia, en la capacidad de mirar con calma y actuar con prudencia. Y cuando logras eso, ninguna hostilidad oculta tiene poder sobre ti. Cuando te enfrentas a la inimizad oculta, una de las mejores decisiones que puedes tomar es no dejar que el resentimiento se apodere de ti. Quienes nos odian en secreto buscan, consciente o inconscientemente, nuestra reacción. Se alimentan de nuestra inquietud, de vernos molestos o perturbados por su comportamiento. Pero cuando elegimos no ceder a eso, les quitamos toda la fuerza que intentan ejercer sobre nosotros. El estoicismo nos invita a vivir con un enfoque claro. La vida no es lo que sucede a nuestro alrededor,
sino cómo reaccionamos ante lo que nos ocurre. No podemos controlar los pensamientos ni los sentimientos de los demás, pero sí podemos decidir qué hacer con ellos. Si alguien te guarda resentimiento o desprecio en secreto, no es tu problema, es su carga, no la tuya.